Bueno, para no es tirarle mucho, vamos. Yo le había subido una guía, no sé si tuvieron una oportunidad de verla todavía. Eh, Profe, ¿esta guía dónde la subió? en la dentro de la unidad 6, Ah, bien, 5 gracias. perdón, 5 perdón. No, unidad 5 perdón. Igual se la muestro, bueno, en todo caso, la idea es un poco compartir porque hay algunos conceptos para alguno que ya tuvo con alguna base en estabilidad le va a resultar simple, pero para otros que no tuvieron tanta experiencia en esto, a lo mejor un poco complicado. Eh, en principio la guía, bueno, son conceptos teóricos, los primeros 5 puntos, digamos, básicamente referidos a lo que es las cuestiones generales de resistencia a materiales, digamos, y de los eh, estudios de esfuerzo, básicamente. O sea, estos 5 son básicamente de contestar conceptualmente, digamos, lo que interpretan para cada uno de los puntos. El punto 6 en adelante, que es lo que vamos a ver. Punto 6 por ejemplo, para un sistema, digamos, esto sería una viga que está sujeta, una columna, una barra, digamos, que está sujeta en uno de los extremos y tiene 3 cargas. Las cargas estas tienen distintas, como sea, distintas magnitudes y distintas direcciones de aplicación. Entonces, lo que pide en este ejercicio es determinar el diagrama de tensiones normales, calcular la variación de longitud absoluta de la barra. Eh, bueno, el área de la barra es 2 centímetros cuadrados, el módulo de elasticidad 2000 toneladas por centímetro cuadrado, o si fueran kilos sería 2 millones de kilos por centímetro cuadrado, que son las elasticidades normales o cercanas, digamos, a lo que tiene un acero. Poco para reducir, esto está expresado en toneladas, la fuerza 1, 10 toneladas, una 2 en sentido inverso aplicada en los 0,2 metros de 20 toneladas y la fuerza 3 en la misma dirección que fuerza 1 en esto está, digamos, a ver, esto está, digamos, en el mismo sentido. Para el diagrama de tensiones normales,
o tensiones o esfuerzos normales. Lo que hay que diferenciar, digamos, acuérdense cuando uno analiza esto como primera instancia, en primer lugar, el diagrama de cuerpo libre, si esto es parte de un mecanismo más complejo. Eh, Diagrama de cuerpo libre, acuérdense que es aislar el elemento de todo lo que es circundante y reemplazar esas vinculaciones que tenía esto con la fuerza o momentos equivalentes a ese sostén, digamos. En este caso, bueno, esto estaba apoyado, por eso es que acá se reemplaza lo que sería el empotramiento que tenía básico, que podría generar momento, pero como acá es lineal lo que se está analizando, no hay momento, hay solo esfuerzo lineal por otra fuerza. Entonces el diagrama de cuerpo libre, recuerden, digamos, que es esto, digamos, o sea, es aislar el elemento y reemplazar la fuerza, los elementos de sostén o de los soportes que tiene por los esfuerzos correspondientes a que dan esos soportes. Entonces, por un lado tienen lo que sería hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá el cálculo eh, no, no tiene mayor complicación, pues son números simples y es simplemente la reacción surge de la ley de Newton, donde esto al no haber desplazamiento, la resultante de fuerza es cero y la fuerza en que incluyen a este diagrama de cuerpo libre incluyen la reacción, digamos. Entonces la reacción más todas las fuerzas que actúan, o sea, por eso, por ahí diferencia, porque vi esa diferencia, ese problema por ahí en algunos parciales, donde usted por un lado tiene lo que es la suma de fuerza o la resultante de fuerza. Eso sería la suma de fuerza. Y por otro lado, cuando usted hace un diagrama de cuerpo libre, tiene la reacción, o sea, lo opuesto a esa resultante para contrarrestar ese esfuerzo que tienen por un lado para que la sumatoria haga cero y no haya desplazamiento. Cuando estamos hablando de estabilidad, no hay desplazamiento. Si esto fuera una situación dinámica donde hay movimiento, puede existir una resultante, en ese caso, y ese resultante va a impactar como una aceleración del elemento. Entonces, si es estabilidad, donde la estabilidad se habla que esto está en reposo, en ese sentido, la resultante siempre es cero. Del diagrama de cuerpo libre, incluyendo las reacciones. Bueno, entonces, este diagrama de cuerpo libre, y bueno, el diagrama de esfuerzo básicamente es una graficación en una determinada escala donde uno puede tener un panorama de cómo está sometido a los esfuerzos normales. Lo hacemos esto se puede poner una regla o uno puede establecerla, hacia un sentido lo que sería positivo, que sería, digamos, la elongación, o sea, la tracción sería positivo, donde el diferencial de longitud que se estira el elemento se agranda con respecto al tamaño original. Entonces tenemos lo que sería una tracción y con elongación. Y en cuando hay compresión, esto se reduce, por eso tendrían valores negativos. Entonces, desde este punto que está aplicada una fuerza hasta donde estos diagramas siempre están segmentados entre los puntos de aplicación de la fuerza. Si fueran cargas distribuidas, acá esta carga distribuida va a impactar como un resultado oblicuo en este diagrama. O sea, en ese caso, si esto fuera una carga distribuida, si fuera carga distribuida, esto va a ser desde cero, o sea, se va incorporando la carga hasta un valor, digamos, en ascenso, digamos, estamos hablando de una carga distribuida. Si no es carga distribuida, esto se va dando, digamos, segmentado en cada punto de apoyo. En este punto está la fuerza, desde este lugar de apoyo hasta la próxima particularidad que tiene esto, que sería la segunda fuerza, nosotros vamos a tener una sola situación de tensiones o esfuerzos axial en este caso.
Entonces de acá hasta allá tenemos 10 toneladas aplicadas en esfuerzo. Hasta acá, esto hay 20 en el sentido opuesto, donde se invierte el sentido del esfuerzo. Y acá, bueno, nuevamente se aplica una fuerza en el otro sentido, vuelve a invertir la dirección con otro valor. Las tensiones, o sea, este es el esfuerzo donde estamos hablando de en unidades de fuerza aplicadas al total de la barra. Las tensiones ya están relacionadas con el área donde están aplicadas. Como esto es homogéneo, o sea, en este caso esta barra tiene secciones constantes, entonces la distribución, digamos, va a estar en función del esfuerzo, dividido la sección correspondiente, va a estar lo que serían las tensiones aplicadas en esos segmentos de la barra. Y de ahí sale, bueno, las tensiones donde ya está relacionada con la superficie donde está aplicada. O sea, esto, bueno, acá no tiene ninguna complicación porque esto, bueno, es una barra simple de sección constante. Lo único que tiene acá es una cargas aplicadas en distintos puntos como particularidad. En cuanto a bueno, acá, digamos, en cuanto a esto, lo que son las secciones, salen, digamos, del esfuerzo de área, 5 toneladas por centímetro cuadrado. Esto, donde acuérdense que el signo va a estar en función si es compresión o tracción. El esfuerzo normal de la sección y el área, digamos, de la pieza, lo que está en juego. Para determinar el alargamiento de la barra, que es el delta, consideramos el material y en ese sentido tenemos que aplicar la ley de Hooke. O sea, todos estos cálculos son en general válidos cuando uno puede aplicar la ley de Hooke. Acuérdense que esto se da en algunos materiales, en alguna zona del material, pero en general dentro de, como habíamos dicho, dentro de las zonas donde uno lo toma útil al material, o sea, con los coeficientes de seguridad adecuados, generalmente se cumplen, digamos, la ley de Hooke, digamos. La ley de Hooke es una proporcionalidad entre la elongación, digamos, la elongación unitaria y el esfuerzo que está sometido, digamos. Y está el coeficiente de elasticidad. Entonces el coeficiente de la formación específica, que es epsilon, y a partir de ahí se puede hallar el delta o la elongación de la pieza. El delta estará en función de la elongación específica por la longitud a la que está sometida esa elongación. En este caso ustedes tienen tres situaciones distintas. O sea, ¿por qué? Porque hay tres esfuerzos, tres situaciones de esfuerzo, digamos, o tensiones aplicadas en distintas zonas de la barra. Entonces tendrán un segmento AB donde está aplicada un estado de tensión y por una longitud, el coeficiente de elasticidad es constante en estos tres casos. Lo que va cambiando, digamos, básicamente acá es a qué esfuerzo está sometido cada sección. Entonces, en la primera donde está con compresión habrá un acortamiento, la segunda elemento tendrá un alargamiento, y en el último un acortamiento de mayor valor en función del resultante que tiene el esfuerzo, digamos, en esta sección. La elongación total no es más que la suma de estos tres casos. En definitiva, como resultante va a quedar un acortamiento de la barra. Para este caso, acá fíjense que a diferencia de la anterior, eh, bueno, acá hay dos situaciones que van a estar incorporadas en juego, digamos. Por un lado tienen las tensiones que generan, o sea, acá en este caso estamos hablando de una barra empotrada. Este es un caso muy común, sobre todo, por ejemplo, se da en cañerías, digamos, donde no hay algún resguardo sobre dejar, digamos, liberado a que la cañería se pueda tener movilidad, digamos, en su extremo. Para esto, en lo que es diseño de cañería, por ejemplo, como es un ejemplo típico donde uno aplicaría la junta de dilatación, digamos, para evitar el efecto acá. Acá en este caso se está tratando, digamos,
el efecto de una diferencia de temperatura. Ustedes saben que la diferencia de temperatura provoca un cambio de longitud de la pieza, si es que está libre la pieza. En este caso la tenemos la barra empotrada en los dos extremos, por lo que no se va a poder producir el cambio de longitud, aunque varíe la temperatura. Los datos de esto, además de que hay dos secciones distintas y con su correspondiente longitud de cada una, los datos de esto son, digamos, el delta temperatura, o sea, hay un descenso de temperatura de 30 grados, o sea, esta es una barra que en una situación tenía una longitud original y desciende la temperatura a 30 grados, sería el caso de algo que uno aplique a un día de calor, digamos, una barra que se la fije en la pared en un día de calor y de golpe, bueno, aparece como un día hoy, un día frío, donde cambió la temperatura a 30 grados y encuentran, digamos, un descenso de temperatura y por ende una contracción. Los coeficientes de elasticidad, en este caso, son distintos, 2,1 y 2,5, o sea, esto puede corresponderse, como le digo, más o menos en este caso, bueno, al cuadrado, al cubo, o sea que hay una gran diferencia entre los coeficientes de elasticidad de estos elementos. Y este es el alfa, digamos, el coeficiente de dilatación por temperatura. Está dado, digamos, en función de los grados de temperatura que haya de cambio y en función o sea, la cambio de longitud en función de la temperatura para cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué ocurre, digamos, cuando cambia la temperatura? Usted va a ver un cambio de longitud que está en función de o sea, una variación longitudinal unitaria, epsilon, por la longitud. En este caso, el epsilon va a estar en función de alfa por delta t, o sea, el coeficiente de dilatación unitario por la diferencia de temperatura. Si esto está libre, digamos, la barra, no tiene empotramiento, lo único que va a pasar es, sin que ocurran esfuerzos, va a haber un cambio de longitud. Si la pieza está restringido su movimiento por la temperatura, va a aparecer un esfuerzo. El esfuerzo ese va a ser el mismo que necesitemos para contrarrestar ese cambio de longitud. Entonces, para este caso, por un lado, ustedes tienen esta situación, un incremento, digamos, de longitud debido a la temperatura teórico. Y la deformación que ustedes van a tener este cambio debido a la temperatura en función de esta variación, digamos, el alfa por delta t por la longitud L. Y ese cambio de longitud tiene que ser contrarrestado por el esfuerzo, o sea, por el cambio de longitud por esfuerzo axial de la barra. Entonces, por otro lado, tienen, digamos, X, que sería el cambio de longitud, por la longitud de la barra sobre el área y el coeficiente de elasticidad del material. El cambio de longitud por temperatura es igual al cambio por esfuerzo, o sea, son lo mismo porque vamos a mantener constante la longitud. O sea, esto se puede interpretar que se contrajo, o sea, se acortó la barra por temperatura y nosotros por un esfuerzo, por una fuerza, la volvemos a estirar para que vuelva a tomar la longitud original que tenía. Por eso es que estos deltas son iguales, el de la temperatura y el esfuerzo para llevarla a la situación de longitud originaria. O bien, bueno, las sumas son igual a cero, digamos, en el sentido que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, básicamente es esto, digamos, lo que nosotros vamos a analizar para lograr. Es lo que acá está graficado, o sea, nosotros, por un lado, tenemos un acortamiento por temperatura y a su vez generamos un esfuerzo, o se genera solo un esfuerzo para que esta barra sostenga su longitud en la longitud original, que era lo que tenía anteriormente.
En este caso, bueno, lo que son esfuerzos van a ser todo de tracción, porque la temperatura tendría a contraer la barra y los apoyos fijos tenderían a traccionar la barra para sostener su longitud original. Si nosotros hacemos la igualación esta que se planteaba, o sea, el delta 1, delta total, digamos, o sea, el incremento total de longitud por esto sería referente a temperatura, ¿no? Eso significa, no es que está elevado la delta T, sino referente a temperatura. Es el incremento de una de las barras más el incremento de la segunda. Cada una de ellas analizada con su coeficiente de elasticidad, su cambio de temperatura y su longitud de cada una, más la segunda con sus cualidades propias. A su vez, esto, el cambio, o sea, el cambio de longitud, que después van a ser iguales debido al esfuerzo, también van a estar referidos a los esfuerzos de cada uno de ellos. El esfuerzo de la barra 1, el esfuerzo, acuérdense, va a ser, digamos, el mismo aplicado a las dos. ¿Por qué? Porque están vinculadas las dos. Por su longitud sobre el área y el coeficiente de elasticidad de cada uno de ellos. Si nosotros operamos acá, bueno, encontraremos, digamos, lo que sería el X, digamos, que sería nuestro esfuerzo al que está sometido la barra, y estará en función de operar solamente esto. Reemplazando valores, acá tenemos el cambio de temperatura, el coeficiente de dilatación del primero por la longitud de la primera barra, el coeficiente de dilatación de la segunda por su longitud, y abajo tenemos, digamos, lo referente al esfuerzo, que será, digamos, la longitud de la barra dividido como es el coeficiente de elasticidad de cada barra y el área correspondiente a la primera. Lo mismo para la segunda y nos da, digamos, que el esfuerzo que va a estar sometido a esa barra estará en el orden de 500 kilos, digamos, o sea, 0,515 toneladas. Es un esfuerzo importante. Fíjense que las barras son solamente de 3 centímetros cuadrados, o sea, estamos hablando de una pequeña sección y con un cambio de temperatura ambiente, porque 30 grados, como le dije recién, es lo que puede ocurrir entre un día caluroso y un día frío, digamos. Con un cambio ambiente de temperatura están generando 500 kilos, imagínense, de esfuerzo en esa barra. Esto es importante tenerlo en cuenta en los diseños porque ocurre esta situación. Imagínense si la sección fuera un poquito mayor, si esto fuera 3 centímetros, estamos hablando de algo muy pequeño, digamos, pero si esto tuviera un poco más eh, tamaño, tuviera 10 o 15 centímetros cuadrados, ya estamos hablando de varias toneladas de esfuerzo. Y ni qué decir si en lo que ocurre, por ejemplo, en las cañerías de conducción de vapor, alguna de ellas, donde el cambio de temperatura ya son cientos de grados, o sea, ya no 30 grados como acá, sino a lo mejor son más a 200, como a 200 grados de temperatura, a lo mejor, o 150 grados de temperatura, donde es mucho mayor el fenómeno de dilatación. En esos casos, las fuerzas aplicadas, si uno deja empotrado esto, es muy importante. O sea, vale para verlo desde ese punto de vista como un ejemplo. En cuanto al esfuerzo, fíjense, el esfuerzo hace el mismo en todo el recorrido. Acá no hay un cambio de esfuerzo intermedio como había en el ejemplo anterior. Simplemente está sujeto en los dos extremos, por lo que el esfuerzo va a ser constante de tracción en toda la longitud del elemento de este compuesto de dos barras. Las tensiones sí van a cambiar. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo en el área 1, que es más chico, implica una tensión mayor, digamos, en cada una, o sea, en el área, referido al área de cada uno de los cuerpos. Entonces acá tienen una situación de tensión y en la otra barra menor, digamos, porque la distribución en el área es menor. Bueno, básicamente de lo que pedía era eso, digamos, calcular el esfuerzo, la fuerza resultante y los diagramas de
tensión a lo que estaba sometido estos elementos. Para el caso, este ejercicio, fíjense, en este caso nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá, digamos? Nosotros acá tenemos diagrama de tensiones, calcular la variación de longitud de absoluta a la barra, y en este caso, bueno, básicamente esto sería algo similar al ejemplo 1 que vimos nosotros, donde ustedes tienen una situación de fuerza distinta aplicada, pero las secciones acá son variables, digamos. O sea, las secciones de esto, de esta parte, nosotros vamos a poder hacer por un lado el diagrama de esfuerzo, donde ustedes tendrán un esfuerzo de tracción desde este punto hasta este elemento. A ver. O sea, usted acá desde desde este elemento hasta donde está aplicada la otra fuerza, ustedes tendrán un diagrama de tensiones que serían, digamos, en este caso, bueno, acá sería para el otro sentido, positiva, digamos. Y de acá hacia el otro extremo, como está alineado, van a tener otro diagrama que va a ser también, digamos, positivo, porque los dos van en el mismo sentido. Esto sería en cuanto digamos, el diagrama de esfuerzos, digamos, o sea, de fuerza aplicada a la barra. Sin embargo, en lo que sería el diagrama de tensiones, digamos, el diagrama de tensiones ustedes van a tener, si nosotros acá trazamos, digamos, una referencia, van a tener desde este elemento hasta el cambio de sección un diagrama de esfuerzo referido a esta fuerza. Acá va a disminuir, digamos, esto hasta que está la fuerza. Al aplicarse la fuerza y cambiar, digamos, lo que sería el estado de tensiones, esto se va a agrandar nuevamente el diagrama hasta el cambio de sección, donde va a disminuir el diagrama de esfuerzo hasta tomar este tipo de... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar acá? Yo esto lo dejo planteado para que ustedes lo resuelvan. Básicamente no hay... Esto sería igual al problema 6, con la diferencia que van a tener cambio de sección. Entonces, tienen un solo coeficiente de elasticidad, van a tener distintas secciones, por ende, entre el punto de aplicación primero y el segundo van a tener un diagrama de esfuerzos en ese sentido. Cambia ese diagrama por el cambio de sección, porque está distribuido en más áreas. Vuelve a incrementarse porque hay una segunda fuerza aplicada y por ende el esfuerzo aplicado a la barra se incrementa. Y vuelve a disminuir cuando cambia de sección en la sección omega 1. El cambio de longitud va a tener que analizarse por cada uno de estos sectores, 4 zonas. Una con esta longitud y ese esfuerzo, el otro con su longitud y ese esfuerzo, y cada una de ellas referida a lo mismo. Para el último problema, no, el anteúltimo, perdón. En este caso, ¿qué es lo que tienen? Digamos, tienen dos tubos, digamos, en este caso, en vez de estar en continuación un tubo con el otro, o sea, una barra con respecto a la otra, tienen una sola fuerza que se distribuye entre dos elementos, digamos. Entonces, acá ustedes tienen, por ejemplo, en este caso hay un elemento que es de cobre y un elemento de acero. Cada uno de ellos tiene coeficiente de elasticidad distinto. O sea, este coeficiente de elasticidad está referido. Y tienen áreas también distintas que están en función de los diámetros, el diámetro mayor 5 y el menor de 2. Bueno, entonces acá le pregunta, digamos, los esfuerzos en el acero y el cobre y la deformación
específica, unitaria, de cada uno de ellos. Para este caso, ustedes tienen una sola fuerza, en este caso, la fuerza esta, como dije recién, se va a distribuir entre las dos. El cambio de longitud va a ser igual, o sea, el delta L, el delta, que va a aplicarse acá, va a ser igual para los dos tubos. Y a partir de ahí hay que generar, digamos, una ecuación donde ustedes tienen a igualdad de que, o sea, el cambio de longitud está en función de la tensión de este elemento por la longitud del mismo, que en este caso son iguales, y con respecto a su coeficiente de elasticidad. Entonces, a partir de ahí se pueden igualar esos dos cambios longitudinales y de ahí hallar, digamos, como un sistema de ecuaciones, este problema. Bueno, este otro problema es un poco de aplicación práctica, básicamente igual al que hicimos de contracción, donde acá lo que va a preguntar es, bueno, si la barra de fundición se fija en los extremos para que se rompa, cuánto hay que enfriar la barra. O sea, en el otro caso se preguntaba cuánto era el esfuerzo y cuánto va a ser el esfuerzo acá para que se rompa, digamos, habrá que llegar a un sigma de rotura que está en 2000 toneladas por 2000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, cuando nosotros lleguemos a este sigma rotura, nosotros se estaría produciendo la rotura de la barra y sería el valor máximo que podemos someter, digamos, esta barra a cambio de temperatura. Lo que hay que encontrar es a qué temperatura se da esa elongación que genera esta tensión de rotura. Y acá esta pregunta, si la longitud de la barra, ¿qué le parece a ustedes? Si cambia la longitud de la barra, ¿va a cambiar va a admitir más cambio de temperatura o no? No, profe. No, o sea, no, eso es independiente porque los dos términos están lineales, digamos, con la longitud. O sea que tanto la elongación por temperatura o por tracción o compresión, los dos están referidos a la longitud. ¿Es cierto lo que dicen recién? No va a haber variación, digamos. O sea, esto se da, digamos, el esfuerzo, la posibilidad de rotura, sea corta la barra o sea larga la barra. O sea, está independiente de eso. Pero básicamente eso es el planteo, digamos, lo que plantea el ejercicio. Bueno, esto nomás era lo que quería presentarle hoy. No sé si el que quiera recuperar de nuevo lo que habían rendido, el lunes le daría la posibilidad, si es que quieren hacerlo, avísenme nomás. Y el que quiere levantar la nota o quiere volver a recuperar el problema anterior. Y bueno, y la semana que viene vamos a seguir avanzando con los temas, digamos, que nos quedan del programa. ¿Alguna duda, consulta? Está, profe. Yo soy el que va a recuperar. Bueno, sí, avísenme por un mensajecito, entonces lo tengo agendado así para no olvidarme y prepararle los temas, ¿no? Perfecto. Pero si alguno más, o sea, uno me preguntó, bueno, rindió, pero si alguien de los que rindió quiere recuperar lo mismo, o sea, está la posibilidad, la idea es que lo puedan aprobar. Así que no hay inconveniente. Sí, bueno, por hoy era esto lo que quería presentarles. No sé si quieren alguna duda, alguna pregunta o en cualquier momento, ya sea por el WhatsApp o por correo. Profe. No, Perfecto. Bueno. Habla Carlos. ¿De acuerdo entonces? ¿Estamos de acuerdo, profe? Bueno, hasta luego.